Vamos a continuar el estudio y vamos a concluir capítulo 3 de Filipenses. Ya solamente nos quedan dos versículos, pero son bastante importantes. En cierta forma, el apóstol Pablo está resumiendo todo lo que viene explicando sobre el capítulo 3. Y solamente por el contexto, recordemos el versículo 19 que dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces recordemos que estaba hablando de los falsos obreros que menciona en el versículo 2. Les llama perros, les llama malos obreros, y les llama también mutiladores del cuerpo, que es una forma de insulto que está haciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 18, que no lo vamos a leer, pero ahí se puede ver, les llama enemigos de la cruz de Cristo. El sentido de todo el capítulo es hablar sobre estos falsos hermanos que eran los judaizantes que dieron mucho dolor de cabeza al apóstol Pablo. Ellos recordemos que iban de comunidad en comunidad o de iglesia en iglesia, en donde Pablo establecía la iglesia del Señor, y se metían en ese trabajo, se metían entre los hermanos diciendo obviamente que eran cristianos, que eran creyentes en Cristo y todo lo demás, pero lo que hacían era meter el judaísmo. No, esa era su intención. Ellos, creo que Pablo les dio esta salvedad, por así decirlo, hasta llegar al concilio de Jerusalén. Recordemos que en el concilio de Jerusalén entonces ya estaban reunidos los apóstoles y juntos, ellos mismos dicen, junto con el Espíritu Santo, nos ha aparecido esto. Y la idea era que no se debía cargar a los creyentes gentiles con las leyes, con la ley o con la carga de, no solo era la ley de Moisés, sino la tradición de los ancianos de aquel entonces. Más adelante se vuelve el Talmud y todo ese tipo de cosas en el judaísmo. Em, pero ¿qué pasa con estos hombres que siguieron molestando? No entendieron, no se dieron cuenta, no vieron cómo se manifestó el Espíritu Santo. Recordemos en el Concilio de Jerusalén es donde el apóstol Pedro habla sobre la visión que tiene, la revelación que tiene sobre que el Señor le indica que puede comer de cualquiera de los animales, pero el Señor no le estaba indicando que matara y que comiera cualquier animal, sino que la idea era que, como dice el Señor, yo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Entonces, el sentido verdadero del Señor en esa visión era decir que los gentiles ya éramos purificados, todos los creyentes, en la sangre de Cristo. Por lo tanto, no existe otra forma, ni otro medio, ni hace falta nada. Si yo tengo a Cristo y Cristo me ha purificado con su sangre, ¿cómo voy a necesitar otra cosa más? Otro medio de purificación? Es entonces donde Pablo viene en Gálatas a hacer su gran explicación. Y la gran explicación de Pablo es: si yo pretendo tomarme de Cristo, pero al mismo tiempo quiero utilizar otros medios, sea para purificación, para alcanzar a Dios, para justificación o algo así, en realidad estoy negando a Cristo. Por eso dice Pablo: aquel que se circuncida se desliga de Cristo. O sea, se aparta, se vuelve apóstata. Eso es literalmente lo que se tiene que entender. Entonces, Pablo les dio todavía un tiempo para explicar y todo lo demás, pero ya ha pasado el tiempo, ya dándose la conclusión apostólica, la conclusión del Espíritu Santo, la bendición y crecimiento de la iglesia, pues deberían entender, ¿no? Todos estos falsos maestros. Pero recordemos que también las falsedades en cuanto a doctrina o los movimientos sectarios, pues han tenido un gran número de gente, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, y por supuesto se han dividido ya literalmente en religiones. Religiones sectarias como lo es los testigos de Jehová, los mormones y todo lo demás. Entonces ellos dicen tener la verdad de Cristo Jesús, la verdad del mensaje del Señor, pero se han desviado completamente. Los mormones tienen la masonería completamente y es eso lo que ellos buscan, supuestamente unido con un mensaje de Cristo que es completamente falso porque Cristo nunca estuvo aquí en América. Entonces esa es la idea del mormonismo. Y el punto es que Pablo les llama la atención, les habla, les hace entender, pero después mejor ya los llama
falsos obreros o malos obreros, perros les llama, es el insulto que utiliza Pablo y por supuesto vimos el versículo 18 que es de una vez enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ya se les dio la oportunidad, ya se les explicó, ya se les mostró la verdad, pero ellos simplemente no entienden. Entonces ya hay que tenerlos como sectarios. Explico esto porque es una forma de entender el trato que se debe hacer con respecto a, hasta cierto punto, con aquellos que se desvían por medio de sectas o por medio de movimientos y ciertas distracciones. Como por ejemplo hay muchos creyentes que sí creen en Cristo, les llamamos todavía creyentes, pero si una mujer no se viste de cierta forma, si un hombre no se viste de otra forma, pues entonces simplemente no pertenecen a la iglesia y no deben estar ahí. Y no solamente es que no estén en la iglesia, sino que de una vez no son creyentes. Se les tacha como no creyentes, entonces se les señala su forma. El punto es que yo tengo y todos los creyentes tenemos que vestirnos de cierta forma para poder participar de la sangre de Cristo y de la salvación. Es ilógico. No existe nada superior a la sangre de Cristo y la purificación. Y por lo tanto no podemos poner nada. Por eso es que no hay corredentores, por eso es que no hay corredentora, por eso es que no existen otros mediadores, solamente es Cristo Jesús. Cuando se desvía de eso, de esa verdad de Cristo, entonces viene el sectarismo. Se apartan de la doctrina y ciertamente no conocen al Señor. El punto es si quieren seguir y permanecer en esa desviación, si quieren seguir y permanecer en esa desviación, tarde o temprano se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Por así decirlo, Pablo por ignorancia, en ese momento cuando era Saulo de Tarso, por ignorancia él pretendía servir a Dios y guardar las cosas de Dios siendo celoso, que él mismo lo señala en este capítulo, que era celoso. En cuanto a celo, dice él, perseguidor de la iglesia. Menciona unos versículos antes. Pero ya mostrándole la verdad, conociendo la verdad, obviamente él entendió todo su extravío, toda su falsedad. Claro, todas las personas que están en movimientos sectarios o apartados del Señor o en situación de falsa doctrina, pues no van a recibir la misma revelación que Pablo. Pero por eso es que Dios sigue predicándoles, hablándoles, señalándoles, mostrándoles, queriendo que escuchen, pero se mantienen fijos en su propia religión. Pablo no hizo eso. Pablo nos muestra entonces cuál es el camino. El camino es que reconociendo y recibiendo la verdad, que Cristo es el único medio de salvación y la justicia, como él le llama en la carta a los romanos, la justicia de Dios que fue enviada a este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que desechar. En este momento estaríamos hablando de las falsas doctrinas, de los falsos pensamientos, de los falsos movimientos, de las falsas revelaciones que algunas personas dicen tener de Dios. Y Pablo entonces nos hace entender que eso debe desecharse y entonces abrazar el verdadero conocimiento del Señor. Cuando no se rechaza o cuando no se deja de lado esas falsas doctrinas y falsos pensamientos, entonces en realidad no se ha tomado a Cristo como el verdadero sentido. Entonces nos está mostrando de forma mucho más clara todo esto, em, especialmente cuando vayamos a evangelizar, especialmente cuando vamos a hablar a las personas. El único interés que nosotros tenemos es mostrarles a Cristo porque el sentido de nuestras vidas es Cristo, el propósito de nuestras vidas y por supuesto quien nos llevará a la eternidad es el Señor Jesucristo. Ahora vemos en el versículo 20 ya un cambio. Vamos a leer los dos finales, 20 y 21 sería, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, que es de los versículos más importantes, especialmente el 21, y de los que me em, han sido mucho más sorprendentes para mí, por así decirlo, entre todos los versículos de la Biblia.
Pero veamos el 20 más nuestra ciudadanía. ¿Por qué Pablo empieza a hablar sobre la ciudadanía celestial? Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Y creo, y debemos entender que la idea de Pablo de los versículos anteriores, hablarnos sobre la muerte, ser semejantes a Cristo, parecernos a Él en sus sufrimientos y por supuesto parecernos a Él en su muerte, que ya veíamos también estas formas de Pablo, el conocerle o el llegar a la misma resurrección, aunque él mismo dice, no he llegado y no ha llegado aún hasta nuestros días, él todavía sigue esperando la resurrección. Pero la idea de él es llegar a la meta y trascender, y su meta está más allá de esta vida. Él no estará contento con los logros o metas que pueda recibir en este mundo o en esta vida. Pero aquí vemos un poco mejor la vislumbre que tiene Pablo, la vislumbre que él da. Lo que él está viendo por delante es que él ya no pertenece más a este mundo. Por eso dice, mi ciudadanía o nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, si él ya no pertenece a este mundo, solamente es un ciudadano celestial que está caminando en esta tierra. Y esto lo que hace es que él tenga libertad, tiene libertad de cualquier tentación, tiene libertad de cualquier imposición o cualquier deseo. Entiendo que la razón por la cual él habla sobre la ciudadanía celestial es por el versículo 19, ya que termina que solo piensan en lo terrenal. Por eso había que recordar de que nos hablaba el capítulo. Era de estos falsos obreros. Estos falsos obreros, termina el versículo 19, son los que solamente piensan en lo terrenal. Claro, todo ser humano, pues somos así como seres humanos, no conocemos ninguna otra cosa, sino solamente conocemos lo terrenal. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos al Señor, tenemos nuevamente unión con Dios y por lo tanto esto hace que nosotros ya tengamos una conciencia, una mente o un panorama mucho más hacia las cosas eternas, perdón. El punto es qué tanto tiene esto el creyente. El creyente está cada vez más viendo las cosas eternas o cada vez menos. Lo hizo al principio, veía las cosas eternas, pero ahora ya no las ve. Es lo que tenemos que considerar al estar leyendo la Biblia, al estar estudiándola, estar memorizándola, al estar aplicándola. Cada vez entonces estamos aplicando esta convicción. La convicción es que yo ya no pertenezco más a este mundo y que yo ya no tengo nada que ver con este mundo, sino que lo que yo estoy buscando, añorando, viendo es lo celestial, lo glorioso de Dios, lo especial e importante de Dios. Y eso es más importante para mí que cualquier cosa que estoy viendo sobre esta tierra. Entonces, cuando Pablo habla sobre la muerte o sobre el ser semejante a Cristo en su muerte, no es porque esté añorando la muerte, deseándola o amándola. Tenemos que comprenderlo. Quería estar con Cristo y para estar con Cristo debía morir, ciertamente. Pero eso no quiere decir que amara la muerte, no es un amor hacia la muerte, es yo ya no pertenezco más a este mundo, yo ya no pertenezco más a esta vida. Ese es el sentido que tenía el apóstol Pablo y lo cual también hacía que todo lo que él tenía antes que era tan importante para él, ahora ya no lo es importante. Ya no le haya mucha importancia. Y no es que en esencia sea malo, ni Pablo nos está diciendo que sea malo, como por ejemplo estudiar una carrera, tener un buen trabajo y diferentes cosas. Pablo no nos está diciendo esto que es malo, nos está exponiendo su convicción. Y su convicción es que él ya no perseguía o perseveraba en las cosas de este mundo o ya no las veía como importantes para él, para su vida, para su existencia. Su existencia era que él pertenecía al cielo y solamente estaba caminando en esta tierra cumpliendo una misión y un propósito. Lo vimos en 2 Corintios que sea que estemos presentes o ausentes, dice Pablo, le seamos agradables. ¿A quién? A Cristo Jesús. Esa es la idea del apóstol Pablo. Esta convicción tan fuerte, tan contundente, le ha hecho tener una convicción muy profunda, una seguridad, una certeza, una fe inquebrantable, y especialmente hacia las cosas eternas, de tal manera que él podía enfrentarse a la muerte sin ningún problema.
Creo que lo mencionaba la semana pasada, no recuerdo, pero cuando a él le dan profecía de que sería arrestado en Jerusalén, él dice, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿Y por qué lloran por mí? ¿Y por qué están así? ¿Y por qué me dicen que no vaya? ¿Que acaso no se dan cuenta que yo no solamente estoy dispuesto a que me arresten, sino a dar mi vida por Cristo Jesús? Entonces, Pablo estaba completamente convencido y él sabía por qué el Espíritu Santo le estaba diciendo eso. El Espíritu Santo estaba profetizando eso no para decirle no vayas, le estaba advirtiendo para que se preparara, para que fuera fuerte. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y de la misma manera, entonces a Pablo no le preocupaba lo que le quitaran, a Pablo no le preocupaba si le quitaban su libertad y esto no quiere decir que él estuviera feliz siendo atormentado. El tormento no es algo que debemos amar o buscar o desear, simplemente viene a nuestras vidas, así que debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo y viene a nuestras vidas, ¿por qué? Porque somos creyentes y mientras más creyentes, mejores creyentes, creyentes con mayor fe, con mayor sentido, con mayor convicción, seamos, entonces seremos un conflicto mayor, obviamente, para Satanás y para el reino que él ha establecido. El reino de la muerte que Satanás ha establecido, que en este momento es un reino de mentira, porque cuando no había venido Cristo sí era un imperio de la muerte por causa del pecado. Pero viniendo Cristo, destruido el pecado, y Él siendo la luz, ya no hay tinieblas, ya no hay muerte, ya no hay pecado formal que nos impida venir a Dios. Entonces el imperio que ahora tiene Satanás es un imperio de mentira. Claro, la gran mayoría de la gente se lo cree, incluyendo los cristianos. Esa es la razón por la cual todavía tiene tanta fuerza y tanta potencia. Pero él ya no tiene potencia, él ya no tiene poder en sí. Por esa razón es que el cristiano solamente tiene que resistir a Satanás y entonces Satanás huirá de él, que lo menciona también la Escritura. Entonces, a medida que vamos tomando nosotros ese concepto de ciudadanía, o ese concepto de pertenencia hacia las cosas eternas, cosas celestiales, cosas gloriosas, cosas que tienen que ver con Dios, vamos perdiéndole importancia o ya no le tomamos tanta importancia a las cosas de este mundo. Es un sentido natural. Y es esta la razón también por la cual muchos creyentes se sacrificaron de tal manera que puede ser que perdieran su libertad y hay muchos lo hicieron, perdieron sus posesiones, muchos lo hicieron, perdieron su tierra, tuvieron que salir huyendo. ¿Por qué? Por hacer las cosas que Dios quería que hicieran, por ser instrumentos de Él. Y esto era porque ellos veían o vislumbraban, bueno, esta obra que voy a hacer para Dios es mucho más importante que mis posesiones, que mi salud, que mi bienestar, que mi libertad o incluso que mi vida. Es más necesario, ¿por qué? Porque hay creyentes que necesitan la palabra, creyentes que necesitan la palabra. Por esa razón, el apóstol Pablo, aunque ya era una persecución terrible contra el evangelio, ya él era proscrito prácticamente el imperio romano, tenía que seguir predicando. ¿Por qué? Porque sabía la vida eterna de la gente pendía de la predicación. Él mismo lo dice en el capítulo 10 de Romanos, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? La gente no va a creer solo así, la gente necesita quien les predique. Y por eso en el capítulo 1 de Romanos también lo vemos, yo a sabios y a no sabios, a todos soy deudor. Y vemos esta forma de él de evangelizar, ¿por qué? Porque él debía el evangelio a la gente y no necesitaba que se lo dijeran, no necesitaba que se lo impusieran. Igual así empieza su mensaje evangelístico en el capítulo 17 de Hechos. Él está en Atenas y está observando y dice que su espíritu se enardecía dentro de él viendo la idolatría de la gente. Entonces nadie le tenía que decir, no tenía que recibir visiones, no tenía que recibir ninguna manifestación. El verdadero creyente, cuando tiene sus ojos puestos en las cosas eternas, deja de ver tanto las cosas terrenales y de preocuparse tanto de las cosas terrenales, se vuelve bastante libre o bastante inmune, si queremos verlo así, a la tentación, pero por supuesto su mente y su corazón están abiertos las cosas de Dios. ¿Cuál es la importancia de Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? Bueno, la predicación para que las almas se convierten. Ese es el propósito.
Nuestro propósito entonces como ciudadanos sería el convertir a otros en ciudadanos también de la patria celestial, que es también la voluntad del Señor. Recordemos la gran comisión. Y entonces, ese lugar celestial, esa patria celestial tiene otros sentidos, tiene otras fuentes de información, de importancia, de convicción, de seguridad y de certeza. No es lo mismo con esta tierra. Las cosas a las cuales nos apegamos tanto en esta tierra por lo general producen egoísmo, celos, contiendas, envidias, vanagloria. Por lo general producen esto. Pero ¿y qué tal si nos apegamos a las cosas más y más del Señor? Por eso es que el gran método de Dios de instruirnos o enseñarnos es mostrarnos vislumbres, hacernos entender por medio de su palabra de las cosas gloriosas y grandiosas que están allá y por supuesto que nos esperan ya cuando el Señor se manifieste. ¿Y esto para qué? La idea es que pongamos nuestra vista en esas cosas gloriosas, celestiales, eternas, y por supuesto que en consecuencia ya no nos preocupan tanto las cosas de este mundo. Entonces, Dios no tiene un verdadero conflicto con respecto a las cosas del mundo. Obviamente las cosas del mundo son necesarias de la misma manera que necesitamos la electricidad, necesitamos la ciencia, necesitamos el agua, necesitamos todo. Lo necesitamos. El problema es cuando nosotros ponemos a competir esas cosas con Dios y con la importancia de Dios. Y muchísimo peor es, y eso lo hace la gran mayoría de personas, cuando las cosas, las posesiones, lo que tengo que conseguir y alcanzar es muchísimo más importante que las cosas de Dios. Bueno, ¿por qué es eso? Porque no logra vislumbrar, no logra comprender. La fe está muy endeble, muy escueta, muy pobre, y no digamos si llega a ser como los de quienes está hablando el apóstol Pablo, el versículo 19 dice que solo piensan en lo terrenal y vimos la semana pasada cuáles eran sus características, ¿no? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Ellos no buscan la gloria de Dios, sino buscan su propia gloria, pero lo único que van a encontrar es la vergüenza. En cambio, nosotros estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, buscamos glorificar al Señor. Esa es la idea, ese es el propósito. A medida que esto pasa, perdón, en consecuencia, ya no buscamos tanto las cosas de esta tierra o le perdemos interés. Esto es importante verlo así. Le perdemos interés, ya no nos preocupan, ya no son importantes, ya no son valiosos. A medida que yo pongo la vista en las cosas de la tierra, solamente me interesan las cosas de la tierra y le pierdo interés a las cosas de Dios. Y es un efecto natural y no debemos em, decir, no, a mí no me va a pasar. Es que sí, así pasa. A medida que yo pongo la vista en las cosas de esta tierra, le pierdo interés a las cosas de Dios. A medida que yo pongo interés en las cosas del Señor, le pierdo interés a las cosas de esta tierra. No se trata de que Dios está peleándose con las cosas de la tierra o que Dios detesta las cosas de la tierra, además, aparte del pecado, por supuesto que sí, pero de ahí no hay un mayor conflicto en realidad. Somos nosotros quienes no le damos importancia a las cosas de Dios y entonces le ponemos interés a las cosas de este mundo. Entonces se da el conflicto. Perdón, en ese momento sí se da el conflicto porque no le damos a Dios lo que Él merece, no podemos cumplir su voluntad, no reconocemos su dirección, su voz en las cosas por medio de las cuales Él nos llama. Y por supuesto empezamos a desviarnos cada vez más y a desviarnos cada vez más hacia las cosas de este mundo. Entonces, no es que sea malo el trabajo, el estudio, ni esas cosas. Pablo no lo ve de esa manera y no lo expone de esa manera, sino que él puso toda su atención a las cosas celestiales y a medida que más lo hacía, más perdía interés en las cosas de este mundo. De hecho, para Pablo fue muy importante y muy necesaria su educación
precisamente al servicio del Señor. Entonces ahí nos da a entender cuál es el verdadero sentido de las cosas, de las bendiciones y de muchas cosas que el Señor permite. Muchas veces el Señor permite, sea descubrimientos, sea inventos, invenciones y diferentes cosas, pero lo ideal es ponerlo a servicio de Cristo, no que sea superior a Cristo o que sea más importante o más necesario que las cosas del Señor. Nunca será así. Vemos ahora con la inteligencia artificial, bueno, lo importante sería ponerlo a servicio del Señor, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, hay desviaciones, conflictos y diferentes cosas, que por supuesto la inteligencia artificial nunca lo logrará. Y ahora, ¿qué pasa con la patria celestial? Dice Pablo, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo entonces tenía esa promesa, estamos esperando que Él regrese. Estamos esperando que Él venga a reformar y a establecer todas las cosas. Estas vislumbres que tuvo Pablo, pues ciertamente tienen que ver un poco con sus visiones, o bastante, por supuesto, tienen que ver con sus visiones. Él no lo expone. Más allá de lo que vimos en 2 Corintios, no expone mayores cosas, o lo que vimos también en el capítulo 13 de 1 Corintios, no expone mayores cosas, en donde él escucha las voces angelicales o las lenguas angelicales, donde Pablo va al tercer cielo, es llevado al paraíso, no sabemos de ahí a más, pero sí se concluye que el apóstol Pablo recibió muchas visiones y muchas revelaciones sobre la resurrección. El evento que estamos esperando, el evento glorioso, el evento majestuoso. Pablo no solamente ve a Cristo, ya lo sabemos en su conversión, ve a Cristo y el resplandor de Cristo, el brillo de Cristo, que fue mucho más grande que el del sol en ese día cuando Pablo iba camino a Damasco. No solamente es eso, sino que se entiende que Pablo también tuvo visión sobre la resurrección. Es decir, cuando nosotros nos levantemos de la tumba y vamos a resplandecer con el mismo resplandor del cuerpo de Cristo, que es lo que menciona precisamente el versículo 21. Pablo entonces nos da estos detalles precisamente sobre la resurrección a los cuales debemos ponerle atención, pues no se trata la resurrección solo de levantarnos, no se trata la resurrección de que solamente seremos llamados por Cristo, que sí, cuando es Cristo quien da la orden, lo dice capítulo 15 de 1 Corintios, quien da la orden para que nosotros nos levantemos, pero ahora nos da más detalles. Es el resplandor de Cristo lo que vendrá a nosotros y por supuesto Él dará el mandato, pero es el resplandor del cuerpo glorioso de Cristo quien nos levantará y nosotros nos levantaremos, por supuesto, con ese mismo resplandor. Lo dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La forma más sencilla o la parte más sencilla que veo yo acá es este sujetar. Relativamente hablando, es la parte más sencilla porque no sabemos exactamente qué quiere decir este sujetar, pero Pablo lo expone en el capítulo 15. Vamos a regresar al capítulo 15 de 1 Corintios solamente para recordar esto. Y Pablo toma la palabra sujetar precisamente de lo que está en el Antiguo Testamento, de que todas las cosas le serían sujetas a Cristo. Ahí está la palabra, esta. Y Pablo entonces solamente la sigue utilizando porque es lo que está en el Antiguo Testamento. Versículo 27, 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esto es lo que aparece en uno de los salmos. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Entonces Pablo sigue utilizando y sigue tomando la palabra sujetar, 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 pero la utiliza de una forma ya gloriosa, aplicándola precisamente a la resurrección. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí se refiere a Dios. Y de hecho aquí nos habla de uno de los grandes misterios que tienen que ver con la resurrección, pues no solamente se trata de que nosotros resucitemos,
que recibamos al Señor Jesucristo y que el Señor venza a todos los enemigos, sino este sujetar, Pablo le llama así, el sujetar, en donde ya todas las cosas le serán sujetas, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, Pablo se hace notar que este sujetar no quiere decir ahí están mis enemigos y entonces los voy a meter en la cárcel. Y entonces eso quiere decir sujetar, por así decirlo. Los voy a encadenar, los voy a poner en alguna prisión, por así decirlo. Esa no es la idea de Pablo. Pablo entonces nos hace entender que este sujetar va mucho más allá. Tiene que ver con su esencia, tiene que ver con la gloria del Hijo de Dios, tiene que ver con la transformación de todas las cosas. Y pues muy probablemente, según lo entiendo yo, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos habla de que la creación toda fue sujeta a vanidad. También ahí aparece la palabra sujeta, pero la creación toda en este momento está sujeta a vanidad por causa de aquel que la sujetó en esperanza, menciona el apóstol Pablo, pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y por qué ese es el anhelo ardiente de la creación? Porque entonces la creación será sujeta a Cristo, será sujeta a Cristo. Y por eso es que no debemos ver este sujetar solamente como el someter a sus enemigos. Pablo no está hablando solamente de someter a sus enemigos, que sí, los enemigos del Señor serán sujetos. Ya sabemos qué pasará con los enemigos, por supuesto. Pero este sujetar va mucho más allá. Esa vanidad de esa vanidad de la creación a la cual entregó Dios y se acabará, se terminará, entonces toda la creación misma será sujeta a Cristo Jesús, o será Cristo sujetará toda la creación a sí mismo, a su esencia, a quien es Él. Pero por supuesto, no se refiere a Él como ser humano natural, que ya no lo es. Él, es cierto que su cuerpo está con Él y es humano, pero ya Él está exaltado, glorificado, no solamente resucitado, Él está exaltado. Por eso lo vamos a ver ya un poco más, un tanto más en Colosenses. Pues en Colosenses se menciona que todas las cosas están creadas en Él, pero todavía hace falta un sujetar. ¿Para qué? Es la mejor explicación que yo tengo, al menos la que yo me doy o la que yo puedo dar, que Cristo debe sujetar a Él todas las cosas para que se termine esa vanidad en la creación. Entonces la creación se vuelva otra vez eh, a ya no estar en esa oscuridad de pecado que fue dejada, oscuridad de abandono, oscuridad de rebelión que fue dejada por causa del pecado. Es como yo lo mejor, la mejor forma como yo lo puedo entender. Entonces, este sujetar tiene que ver con, como regresemos a Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo. Él va a transformar nuestros cuerpos, pero porque nos va a sujetar a Él. Entonces, cuando Él se manifieste, también lo menciona Colosenses, cuando Él se manifieste, siendo Él nuestra verdadera vida, cuando Él se manifieste, nosotros también nos vamos a manifestar juntamente con Él en gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con respecto a la resurrección? Nada, lo que tenemos que hacer es tener la confianza, tener la convicción, tener la esperanza. Esa es la esperanza en la cual nosotros estamos viendo. Y ciertamente será un tiempo glorioso. ¿Por qué? Veamos el contraste que hace Pablo. Ahora estamos en humillación. Nuestro cuerpo en este momento está en humillación. ¿A causa de qué? A causa de que vino el pecado, perdimos lo que llamamos esa esencia de espíritu, perdimos el espíritu o nuestro espíritu murió. Y por supuesto, más adelante, ya cuando conocemos a Cristo, nuestro espíritu vive, pero todavía está nuestro cuerpo en humillación. Es una forma de expresar Pablo en este momento. Y la misma situación sucede en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice que hallo esta ley que está en mis miembros, el pecado, es decir, el pecado está en mis miembros y esto es lo que me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer y lo que sí quiero hacer, no lo puedo hacer o no lo hago. ¿Por qué? Encuentro esta ley, que el pecado está en mis miembros.
Miserable de mí, dice Pablo, hace un grito, hace una especie de oda, de una especie de lamentación, sufriendo precisamente, ¿por qué? Por la miseria de su cuerpo, la miseria en la cual se encuentra su cuerpo y él tiene que estar en el cuerpo. Él no puede servir a Dios como quisiera, él no puede entregarse a Dios como ha entendido por medios espirituales completamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía está en esa humillación. El cuerpo está sujeto a la humillación del pecado. Y es lo que nos pasa a todos todavía. Es por esa razón que nosotros todos nos envejecemos, enfermamos, seguimos teniendo deseos hacia lo malo, lo cual no es bueno, es contra precisamente lo cual debemos luchar. Pero todavía está ahí el deseo. ¿Cuánto tiempo vamos a luchar contra los deseos de nuestra carne o las concupiscencias de nuestra carne? Toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a tener esta carne. Y por eso también es la ventaja de la vejez. ¿Por qué? Porque en la vejez ya no tenemos las fuerzas y el ánimo como para hacer la maldad de antes. Por eso es un momento en donde más nos queremos entregar a Dios, lo cual es de aprovechar y de esforzarse. Es algo bueno, es algo correcto. La carne, es algo correcto que la carne esté muriendo, que es otro de los conceptos de Pablo. Pablo incluso lo menciona de que tanto uno como lo otro, hablando de las viandas, él dice que y las viandas son la comida, y el vientre, obviamente nuestro estómago, dice tanto uno como lo otro lo destruirá Dios. Dios va a destruir este cuerpo. Ahora, ¿es el cuerpo de todos los creyentes? Sí, tiene que ser destruido nuestro cuerpo para que se pueda levantar un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso. Esa es la explicación sobre la resurrección. Es lo que vemos en Primera de Corintios capítulo 15. Nuestro cuerpo, entonces nosotros lo sembramos como un cuerpo mortal, entonces ¿qué se va a levantar? Se va a levantar un cuerpo inmortal. Y ya vimos esas descripciones, ¿no? Va a ser inmortal, pero aparte de ser inmortal, bueno, lo que va a pasar es que seremos resucitados por la presencia y manifestación de Cristo, por el mandato de Cristo, pero al hacer esto, Cristo nos va a unir a Él mismo, o usemos la palabra que usa Pablo, nos va a sujetar. Entonces, este cuerpo será sujeto al cuerpo de Cristo, al cuerpo glorioso de Cristo. Y es por esa razón que nuestros cuerpos van a empezar a resplandecer con el cuerpo de la gloria, con la gloria, perdón, con la gloria del cuerpo de Cristo, que es precisamente lo que indica este versículo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí Pablo no dice que va a sujetar todas las cosas, pero sí lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Aquí lo dice, aquí lo que dice es por el poder con el cual va a sujetar todas las cosas o puede sujetar todas las cosas. Bueno, no solamente puede sujetar todas las cosas, sino que va a sujetar todas las cosas. Para que esa vanidad de la cual él habló en el capítulo 8, al menos así lo entiendo, esa vanidad que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con la falta de propósito. Vemos un propósito en este sistema solar, pero no vemos un propósito en el universo. Pero se va a cumplir todo esto especialmente cuando ya Cristo sujete a él todas las cosas. Y entonces viene todavía mayor misterio, que es lo que vimos en 1 Corintios y con lo que termina estos versículos. Entonces también el Hijo mismo, bueno, versículo 28, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, o sea, el Hijo viene, se manifiesta, sujeta a él mismo todas las cosas, une a él todas las cosas, y esto que hará, hará una transformación que es lo mismo que vemos en el versículo 21, en el último del capítulo 3 de Filipenses. Pablo dice que nuestro cuerpo será transformado debido a que seremos sujetos a Cristo o Él nos va a sujetar a Él mismo. Bueno, Él va a sujetar a Él mismo todas las cosas. Eso quiere decir que todas las cosas van a sufrir transformación. Todas las cosas serán transformadas. Cuando todas las cosas le sean sujetas, dice versículo 28 de 1 Corintios 15. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Este es a quien llamamos el Padre o la primera persona de la Trinidad, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo y en todos. Tiene que ver con una transformación, lo cual
hará que todas las cosas vuelvan y volvamos a Dios, pero que volvamos en sentido estructural, en sentido físico, metafísico, eh, en cualquier forma como se nos pueda ocurrir o lo podamos explicar. Y lo mejor es utilizar las palabras bíblicas, pues el apóstol Pablo en sus revelaciones y manifestaciones es la mejor forma como nos lo pudo y lo hizo explicar. Obviamente esto dirigido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera simple, para que fuera sencillo, fácil de asimilar, que veamos y contemplemos la gloria por venir, pero que no entre, no se entre a dilemas y a situaciones extrañas, sino dejarlo lo más sencillo posible. La transformación no es solamente para los creyentes, que sí, para los creyentes es una transformación gloriosa y maravillosa. La gloria del cuerpo de Cristo es la que con la cual nosotros vamos a resplandecer como creyentes, como hijos de Dios. Y eso es lo que deberíamos ver. Por eso Pablo es que anhelaba conocer más a Cristo, recibir más del conocimiento de Cristo, comprender más a Cristo, porque él sabía lo que venía y lo que viene es que la misma gloria de Cristo es la que le resucitará y la que brillará a través de él. Entonces, la resurrección no solamente se trata de inmortalidad, bien podríamos decir, la inmortalidad es lo más simple, lo más sencillo y lo más elemental de la resurrección. De hecho, todos los seres humanos vamos a resucitar. Y de hecho, todos los seres humanos somos eternos. La gran diferencia es el Señor Jesús, pues no lo habla en el día del juicio. Y cuando sea el juicio, bueno, Él va a levantar a unos para gloria, para honra, para paz, para bendición, y otros serán levantados eternamente para condenación y confusión, ¿no? Entonces, el gran problema o el gran dilema en realidad no es la eternidad ya la tenemos, todos nosotros somos eternos. Y nuestro cuerpo también es eterno, lo que pasa es que morirá por un tiempo, pero será levantado. La gran diferencia está en cómo será levantado, de qué manera será levantado. Y tomen en cuenta con esto de la gloria de Cristo, el resplandecer con la gloria de Cristo es algo que no tienen ni siquiera los ángeles. Nosotros como creyentes, como antiguos rebeldes y enemigos de Dios que éramos, que fuimos, antes de Cristo Jesús, pues por la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó. Después de Filipenses vamos a ver Efesios y es impresionante la exposición de Pablo en el capítulo 1 por su gran amor con que nos amó. Entonces nos hizo aceptos en el amado. Y Dios nos ofrece todas estas cosas precisamente para que nosotros seamos de testimonio, testimonio de la suprema misericordia de Dios, la suprema bondad de Dios, al perdonarnos, restaurarnos, bendecirnos, entregar a su Hijo por nosotros, pero no nos olvidemos también el levantarnos, el llevar, ¿a dónde nos va a llevar? Y aquí vemos una vislumbre muy importante y muy impresionante. Los ángeles no resplandecen con la gloria de Cristo, nosotros sí. Los ángeles no fueron vestidos con la gloria del cuerpo de Cristo, nosotros sí, lo seremos. Eso es lo que nos espera. Y es precisamente a lo que iba con respecto al versículo 21. Pablo ha perdido toda noción de interés, de importancia o de valor a las cosas naturales humanas, porque ¿cómo pueden tener valor ante esto, no? Ante la misma gloria de Cristo Jesús, ante la misma presencia de Cristo Jesús, cosas que nosotros no merecemos, cosas que nosotros jamás podríamos haber ganado o jamás podríamos pagar, pero Dios con su gran misericordia nos señaló a nosotros como, em, no puedo usar la palabra dignos, no puedo usar la palabra merecedores, pero Él quiso hacernos merecedores de esa gloria maravillosa de Cristo Jesús que esté en nuestros cuerpos.
Lo cual entonces nos da aliento, nos da fortaleza, especialmente en los tiempos en los cuales nosotros no tenemos salud o estamos ya padeciendo la muerte. En el caso de los mártires, estoy bastante seguro que todas estas palabras y todos estos conceptos no solamente fueron recordados por el Espíritu Santo, sino brillaron en sus corazones precisamente dándose cuenta de que la gloria que les esperaba y la gloria que habían defendido por defender el Evangelio genuino de Cristo Jesús, pues les hizo merecedores, sea de torturas, de fuego, de diferentes formas de muerte espantosa, pero eso es algo pequeño, considerando la gloria por venir. La gloria por venir cuando el Señor Jesús se manifieste y entonces todos nosotros nos levantaremos con esa semejanza de gloria. ¿Habrá diferencias entre los creyentes, entre los, digamos, el rango de brillo, le podríamos llamar, el rango de resplandor, el rango de manifestación? La Biblia no nos comenta nada al respecto. Si es posible, si no es posible, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos, y Pablo por eso lo indica, que seamos imitadores de ese concepto, de esa forma de entender, de esa convicción. Eso es lo único que se nos indica. Recordemos que nosotros, nuestro propósito como creyentes es llevar gloria y honra al reino celestial, que es lo que ya nosotros hacemos y debemos hacer. Nosotros, pues ya no se trata de llegar al cielo y a ver cuántos pecados dejé de hacer o ya sigo haciendo. En el cielo y en las cosas celestiales y como ciudadanos del reino, nosotros en realidad ya no pensamos en términos de pecado, en términos de maldición, muchísimo menos, en términos de desobedecer, no, somos creyentes, somos hijos de Dios, estamos obedeciendo a Dios. El problema con los creyentes que no logran salir de términos de pecado y todo lo demás es precisamente porque pues siguen haciéndolo y es porque siguen siendo cristianos carnales. Pero el creyente que ha madurado ya no ve su vida y su relación con Dios en términos de estoy irritando a Dios, estoy molestando a Dios o estoy haciendo algo malo, sino que ve su vida en términos de estoy honrando lo que he recibido, estoy glorificando a Dios, estoy exaltando el nombre del Señor. Esos son los términos que se utilizan porque esos son los términos que tienen que ver con lo celestial. De la misma manera como ustedes pueden ver en los primeros capítulos de Génesis que no se utiliza la palabra maldad o malo. Dios no la utiliza porque no existía nada malo. Vio Dios lo que había hecho y ¿qué dice? Vio Dios que era bueno. ¿Y qué pasa? Lo único, ni siquiera negativo porque no se ve de esa manera, sino que lo único como inconveniente que ve Dios es, ¿se recuerdan? Eh, que vio Dios al hombre y se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es que fuera negativo, ni siquiera es malo. El término no es era malo. Y esos son los términos celestiales, son los términos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no había pecado. Entonces, ¿qué quiero decir? Dios no aplica el término es malo que el hombre esté solo, porque en ese momento no existía maldad. Y en todo lo que tiene que ver con Dios, y al tener esa reconciliación con Dios, ya no existe maldad formalmente. Y en Cristo Jesús nosotros ya no tenemos maldad, ya no existe esa maldad. Tenemos que lidiar con los problemas de este cuerpo y esta carne, por eso lo menciona Pablo capítulo 7. Él querría haber estado ya libre de la carne y entonces ya no tener, ya no estar sujeto a los problemas de la carne. Él mismo lo menciona, esta situación un tanto extraña, un tanto que nos pareciera incoherente. Pablo dice, yo con mi espíritu sirvo a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. Precisamente en eso, el capítulo 7. Y eso es porque todavía tenemos que convivir con estas situaciones de maldad, pero cuando maduramos, cuando crecemos, cuando mejoramos, entonces ya dejamos los términos de pecado. Aunque el mismo cuerpo todavía sigue dándonos estos llamados y por eso es que tenemos que ponerlo en disciplina. Lo que hace Dios en los primeros capítulos de Génesis es decir, no es bueno. Y esos eran los términos que existían nada más. Bueno y no es bueno.
o no bueno. Pero no es que fuera malo, no es que fuera maldición. No había maldición en ese momento. Igual como en los creyentes no existe maldición. Entonces, ¿qué pasa con el creyente? El juicio del creyente es, ¿está glorificando al Señor o no está glorificando al Señor? No es que sea un creyente malvado, un creyente perverso, un creyente idólatra, un creyente hijo del diablo. Si fuera así, entonces simplemente no es creyente. Y ese es el problema con el sectarismo, ese es el problema con los legalistas, ese es el problema con ver en todas las cosas maldad. Maldad es maldad y Dios ya lo ha dicho, cuál es la maldad, pero ver en todas las cosas maldad, en lo que como, en cómo visto, en qué hago, en mis actitudes, en mis gustos y en diferentes cosas, cosas que Dios no ha dicho nada. Entonces hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos dejar de ver nuestra vida, nuestra eternidad, en términos de lo malo y lo bueno. Lo malo es pecado nada más y eso sí hay que desecharlo, por supuesto, pero en cuanto a términos de lo malo y lo bueno hay que dejarlo. El punto en un creyente que ya ha avanzado es, ¿estoy glorificando al Señor? ¿Estoy exaltándole? ¿Estoy cumpliendo con lo que Él quiere o no? O la expresión que usa Pablo es, procuramos, sea ausentes o presentes, serle agradables. Y eso es lo que debería, perdón, de regir nuestras vidas. ¿Estoy siendo agradable a Dios? Al Señor, perdón, porque ahora tiene que ser directo al Señor Jesucristo. ¿Estoy siendo agradable al Señor Jesucristo o no le estoy agradando? Casi que ni siquiera deberíamos utilizar el término serle desagradable, porque no somos desagradables. Si le fuéramos desagradables, Él no nos recibe por hijos. El punto es si yo estoy procurando ser agradable a Dios o no, al Señor Jesús, perdón. Eso es, esos son los términos y son los juicios que debemos hacer. Si sobre eso depende y descansa nuestro nivel de glorificación, la verdad es que no lo puedo asegurar, porque la Biblia no lo asegura. Este es un gran interrogante. La Biblia solamente nos indica, perseveren, esfuércense, mejoren, cambien, van a una transformación, van a algo glorioso. Y entonces la palabra solamente nos lo deja expuesto para que sea de nosotros qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué es lo que más anhelo, qué es lo que más me agrada. Y si estoy dispuesto a dejar determinadas cosas por amor a esto glorioso, estas promesas gloriosas que Dios me está ofreciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora tomen en cuenta de que la humillación del cuerpo, pues ya sabemos y definitivamente a dónde nos lleva, es a la muerte, a la corrupción, todos vamos a eso, la enfermedad, por supuesto, y la enfermedad también es una humillación, es una ruina total. Este cuerpo tiene que sufrir estas cosas y Dios permite que pasen estas cosas. Cuando pasan estas cosas, sea enfermedad, sea vejez y por supuesto la muerte, no es algo incorrecto por parte de Dios, es porque en nuestro cuerpo todavía no ha sido transformado. Por eso es una forma muy interesante de ver la resurrección, la transformación de este cuerpo. Pero viene entonces el dilema del creyente, ¿voy a ver mi cuerpo o voy a ver la promesa de Dios? Y muchas veces, y es a lo que nos llama muchas veces a todos, que nosotros nos ponemos a ver el cuerpo, sus necesidades, lo que le falta, lo que me duele, lo que Dios no quiso hacer, porque muchas veces decimos así, ¿no? Dios no me quiso sanar, muchas veces lo decimos, probablemente quienes lo siguen diciendo todavía, no se trata que Dios no quiere sanar, está el proceso, y eso nos habla Pablo en el capítulo 15 de Primera Corintios, lo vimos en aquel entonces, lo pueden volver a ver, es necesario que el cuerpo muera. Y Dios nos deja en ese proceso. Y Dios propicia esto precisamente ¿por qué? Porque es necesaria la muerte, porque primero viene la muerte y después viene la resurrección. Es un orden que tiene Dios. Entonces, este cuerpo tiene que sufrir la muerte. La única forma como no puede sufrir la muerte es con respecto al misterio que menciona Pablo también en ese capítulo 15. Por eso le recomiendo, ya sea con este versículo 21 de Filipenses 3 que estamos viendo, regresen al capítulo 15 porque Pablo entonces ahí nos habla de un misterio.
El misterio es que habrá algunos hermanos que no van a sufrir la muerte antes de su resurrección, que es lo que la gente comúnmente llama que con el arrebatamiento y todo lo demás. Algunos serán transformados, lo menciona Pablo, algunos serán transformados, pero no morirán. Y ese es el misterio. El misterio no es que sean transformados, el misterio no es la resurrección, eso es una promesa de Dios. El misterio es que es una obligación que todos debemos padecer la muerte física y esperarla e incluso regocijarnos con ella, porque ese es el momento cuando nosotros ponemos ya nuestra semilla. Ya hemos acabado la obra, ya hemos guardado la fe y nos vamos a esperar con el Señor y ya solamente esperamos delante de Él, con Él, en su gloria, en esas moradas que Él preparó maravillosas. Estamos esperando la promesa cuando el cuerpo al fin se levantará. Ese cuerpo mortal, dice, debe ser sembrado para que pueda surgir cuerpo inmortal. Y así, por eso yo les hago la referencia. Vayan otra vez a ver 1 Corintios 15. Es bien importante con respecto a todo esto de la resurrección. Y aquí lo estamos viendo y vemos este detalle fundamental. Nuestra resurrección tiene que ver con que la gloria del cuerpo de Cristo nos levante y empiece a brillar en nosotros, en este cuerpo que nosotros tenemos, y por supuesto será por toda la eternidad. Esa es nuestra resurrección. Lo cierto es que el apóstol y ningún otro apóstol pues ya no necesitan estar explicando mayores cosas. El ofrecimiento de Dios es maravilloso. Y el ofrecimiento de Dios, o lo cual Pablo llama, vamos a recordar ese versículo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que está en el versículo 14 siempre de Filipenses 3. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tiene que ver con el creyente uniéndose cada vez más y más a su Señor. Y esta es una decisión individual, muy personal, y cada quien decide. Nuevamente, por eso ya lo había mencionado, los términos no son de malo o bueno. Quien no llega a eso es malvado. No. El término, por eso Pablo utiliza, versículo 14, prosigo a la meta, está hablando de competencia. Al premio, está hablando de una competencia. ¿Por qué Pablo habla de una competencia? Porque son términos celestiales. Son términos gloriosos, son términos en donde en la presencia de Dios en realidad no hay malo y bueno, todo es bueno, todo es correcto, todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que se trata de qué tanta gloria, qué tanto honor le llevé a Dios o no, qué tanto hice por Él o no. Puede ser que algunas personas vean esto como algo, cualquier cosa, pero se trata de pasar así por toda la eternidad. Cuando el Señor en la parábola de los talentos dice, mal siervo, que le dice a aquel siervo que no perdió el talento, eh, que no usó mal el talento, sino que simplemente no lo usó. No usó el talento, no quiso usarlo, no quiso esforzarse por él. Entonces, el Señor dice, el calificativo que da es mal siervo. Pues ese mal siervo es mal siervo para siempre. Y por eso es que no merece confianza de darle más cosas. ¿Cómo pasa con los otros? ¿Qué les dice a los otros? A los que sí multiplicaron, a los que sí trabajaron. Yo pienso que incluso con este que no quiso usar su talento, si lo hubiera tratado de usar, pero lo pierde, pienso que su señor le hubiera dicho, está bien, pero lo trabajaste, te esforzaste. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que lo enojó? Que simplemente no usó su talento, no quiso hacer las cosas, no quiso servirle. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le dice mal siervo. ¿Qué le dice a los otros? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces viene la gran recompensa. La gran recompensa viene con respecto al honor, haber usado, ser responsable, ser fiel al Señor. Y entonces
Cuando nos enfrentamos al Señor, nosotros los creyentes, y que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no vamos a enfrentarnos a un tribunal de bueno o malo, fuiste bueno o fuiste malo, o ante un tribunal de a ver si te llevo de verdad al cielo, o si te dejo en el cielo, o si te vas al infierno. No es eso, es un tribunal de honor. Es una forma muy interesante de verlo, si quieren ponerle un nombre. Es un tribunal de honor. Rendí honra y gloria, también lo menciona Pedro, que cuando nos presentemos ante el Señor, y nuestra fe le dé honra y gloria. Ese es el propósito, que sea honrosa nuestra fe, que sea gloriosa nuestra fe. Entonces, a consecuencia de esto es que viene la herencia. El Señor entonces va a decidir cuál será nuestra herencia. Y sí lo va a hacer, ¿por qué? Porque lo vemos en las cartas de Apocalipsis. Cómo le menciona a cada iglesia, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me senté en el trono de mi Padre. Al que venciere, perdón, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Al que venciere le daré que gobierne las naciones con vara de hierro. O sea, el Señor sí tiene recompensas. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos qué tanto será y podemos solamente especular. Pero consideren que una de las grandes recompensas elementales pues será precisamente brillar con la gloria de Cristo Jesús. Entonces solamente imagínense la herencia. Otra forma de verlo, y esto es con mucho respeto, pues obviamente hablamos del Espíritu Santo, lo menciona Pablo en Efesios. Menciona Pablo en Efesios que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia y esto es un anticipo de nuestra herencia. Es una parte, es una muestra de nuestra herencia. El Espíritu Santo. ¿Cómo será nuestra herencia? Por eso digo con respeto, porque Pablo lo está exponiendo y el Espíritu mismo lo está exponiendo como que el Espíritu Santo es solamente el anticipo, solamente la primera parte de nuestra herencia. Pero de ahí viene toda nuestra herencia. Que no quiere decir esto que haya algo más que el Espíritu Santo, sino que en realidad aquí estamos viendo, bueno, ¿cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es que Cristo viene a unirse a nosotros y a sujetarnos a Él completamente. Eh, ¿Habrá niveles de resplandor o de manifestación de gloria? No lo puedo decir. Pablo no lo dice, el Espíritu Santo no lo dice, ningún otro apóstol lo dice, y mucho menos el Espíritu, el Señor Jesús en sus pasajes. Pero sí nos deja bien claro que perseveremos, que nos esforcemos y conforme a lo que nosotros hemos hecho, así vamos a recibir recompensa. Así va a ser nuestra herencia, así será nuestro galardón. No una forma en la cual perdamos nuestra alma, nuestra vida. No estamos luchando por nuestra vida, estamos luchando por esa recompensa. Por eso es bien importante la imagen de Pablo con respecto a una competencia. Tiene que ver con un honor o con el honor. Así como el atleta, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? Dar honor, dar gloria, ser honroso. Y dice Pablo, lo menciona también en sus cartas pastorales, no gana si no lo hace, si no compite legítimamente. ¿Qué pasa si no lo hace legítimamente? Puede ser que gane un premio, puede ser que logre llegar a la meta, pero lo hizo de forma ilegítima. Por lo tanto, es una deshonra en realidad. Claro, nosotros los creyentes no vamos a llegar a eso. No se trata de eso, pero es importante ver los detalles, es importante ver las comparaciones. ¿Por qué? Porque eh, hay muchos creyentes que ponen la vista en las cosas de este mundo y no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Y no se trata que estén perdiendo su alma, a no ser que su fe sea muy inconstante, que sean cristianos carnales, es posible, pero se están perdiendo de lo más glorioso, de lo más dichoso. Por eso es que no es importante todos los falsos maestros, bueno, es que los falsos maestros tienen mucho dinero, está bien, que tengan más, que tengan el doble, el triple, no importa, es irrelevante. ¿Por qué? Porque son cosas de este mundo. Si la verdadera ganancia, la verdadera recompensa y lo que Dios de verdad quiere dar, viene después. Cuando venga nuestro Señor y sujete a Él mismo todas las cosas, entonces
ahí dará su recompensa. ¿Qué pasa con estos falsos maestros, estos que menciona Pablo? ¿Por qué el Señor no los quita? ¿Por qué el Señor no los expone, no se deshace de ellos? Sí los expone por medio de su palabra, pero siempre habrá gente que quiera seguirles, obedecerles y nosotros lo hemos visto, especialmente en el siglo pasado, quienes voluntariamente hasta entreguen sus vidas por ellos, por los falsos maestros. Aquellos que dijeron, o aquel señor que dijo, vienen los extraterrestres, era un culto, era una secta, vienen los extraterrestres, nos tienen que llevar a todos. Así que todos se quitaron la vida, siguiendo mentiras, siguiendo falsedad. Y ese es solamente un ejemplo. Hubo varios. En el 97, no allá en Waco, Texas, también. Falsedad, mentira. La gente expone su vida por eso. Y siempre habrá gente siguiendo con voluntad, con deseo y a entregarlo todo por falsas doctrinas, por mentiras. ¿Por qué el Señor lo permite? Lo permite porque está, principalmente está haciendo crecer, dando desarrollo, manifestando, dando seguridad, quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos escogidos. La gente que se deja llevar, la gente que se desliza, la gente que se aparta, en realidad no es tan importante. Qué bueno fuera que entendieran, qué bueno fuera que cambiaran, que comprendieran, que abrieran los ojos, pero en realidad Dios le está dando importancia a los que sí entienden, a los que sí quieren aprender, a los que sí quieren conocer. A ellos les da importancia. Y por eso mismo dice el Señor, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tenemos por qué preocuparnos, más bien tenemos que contemplar las cosas celestiales, las cosas gloriosas, seguir perseverando. Nuestro esfuerzo en Cristo Jesús es más como una carrera, es un sentido de una recompensa. Voy a esforzarme lo mejor posible para correr de la mejor forma. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. De esa manera está hablando el apóstol Pablo. Y no sé qué es lo que Dios me tiene preparado para mí. Solamente puedo vislumbrar algunas cosas conforme lo vieron los apóstoles y lo exponen ellos, pero voy a prepararme lo mejor posible para rendir la mayor gloria y honra al Señor que lo dio todo por mí. Eso se trata de la verdadera vida cristiana, la vida cristiana madura, la vida cristiana que se ha esforzado y se ha entregado más y más por el Señor. No podemos conocer qué es lo que quiere hacer Dios de nosotros, solamente podemos leer y tratar de hacer comparaciones, tratar de meditar, tener imaginación, pero todo esto queda siempre en el ámbito de la fe, del esperar, de la esperanza. ¿Le creo a Dios? Creo que Dios va a hacer esta cosa, esta situación tan gloriosa que Cristo Jesús, el Señor de todas las cosas, el resucitado, bueno, es que no solamente resucitó, sino que nos va a resucitar a todos nosotros y nos va a sujetar a Él mismo en su gloria, en su presencia, en su excelencia, en su luz, y su gloria va a pasar a nosotros, va a estar en nosotros y a manifestarse a través de nosotros. Y por supuesto, también vamos a ver cómo toda la creación será sujeta a Él para que Dios sea el que llene todas las cosas, como lo vimos en 1 Corintios 15. Creo que cuando vimos esos pasajes de 1 Corintios también yo señalaba esto de Filipenses. Por eso es que estas conexiones son bien importantes, son muy necesarias y ahora estamos viendo desde el punto de vista de Filipenses. Entonces, Pablo les está diciendo, no se dejen desviar por estos falsos maestros y tomen en cuenta ahora bien lo que nos espera. No se preocupen por lo que ellos hacen, no se preocupen por lo que ellos buscan, por lo que ellos ganan. ¿Qué dice Pablo? Su Dios es su vientre. Ellos solamente buscan satisfacerse a sí mismos, satisfacer su ego, satisfacer su vanagloria. Entonces, no se preocupen por ellos. Tenemos esto nosotros y Dios los deja a ellos para que nosotros logremos correr legítimamente, sepamos cuál es el verdadero camino. Contemplemos y sigamos adelante si es que de verdad somos fieles. Y por supuesto, esa es la idea, que se manifieste que nosotros, aunque el mundo vaya por ese lado, aunque los falsos maestros vayan por aquel otro, aunque esta gran multitud que dice ser creyente se vaya por otro lado, no, yo voy a seguir el camino que el Señor tiene, buscando esa
gloria, esa excelencia y esa perfección. No poniendo las cosas en las cosas, no poniendo la vista en las cosas de este mundo, no porque sean malas en esencia, muchas de ellas sí, pero la idea es preferir las cosas del Señor, las cosas que Él nos ofrece, porque lo que nos ofrece es algo verdaderamente glorioso y maravilloso. Ya está en ese lugar de perfección. Si no está en ese lugar de perfección, entonces siga adelante. Si todavía tiene un poco de fuerza, siga dando testimonio. Si todavía tiene aliento, háblele a las personas del Señor Jesucristo. Entonces su fe será, cuando llegue el momento de presentarse ante el Señor, será hallada en gloria y en honra, como lo menciona Pedro en su carta. Y esa es la idea de creyente. Ahí donde usted está, en la forma como usted está, puede rendir honra y gloria al Señor. El punto es dónde está su corazón. Donde esté vuestro tesoro, lo menciona el Señor. Donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará vuestro corazón. Hay que tener cuidado, también lo menciona Salomón, hay que tener cuidado en dónde está nuestro tesoro. Hay que tener cuidado porque entonces ahí tendremos nuestra atención, nuestra intención, nuestros deseos, nuestros anhelos. Hay que tener cuidado. ¿En dónde está entonces nuestro tesoro? Por eso, cuando veamos Colosenses, vamos a ver esta expresión de Pablo que dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, por lo tanto pongamos la vista en las cosas celestiales. Allá está nuestra vida, allá está eh, nuestro sentido. Claro, vendrá a esta tierra por lo que acabamos de ver. Cristo viene y va a sujetar a Él todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y después todas las cosas serán sujetas a Dios. Claro, pero es hasta que venga esa transformación, hasta que venga ese cambio. El mundo no será el que nosotros conocemos y este universo no será como ahora lo conocemos. Recibirá una gran transformación, pero los que más seremos transformados seremos nosotros. Por eso el llamado de Pablo en capítulo 8 de Romanos, el anhelo ardiente de la creación. Es muy extraño. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo entendió Pablo? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a resplandecer nosotros los creyentes? ¿Cómo vamos a manifestarnos nosotros los creyentes? Cuando venga Cristo, entonces lo veremos. ¿Es ese su anhelo? ¿Es ese su propósito? ¿Es esa su razón de vida? Cada quien entonces determina sus intenciones, su convicción, su certeza, su entrega y su búsqueda del Señor.